A ver, se los voy a poner aquí abajo. A ver si se acuerdan. Cuando cuando vieron ustedes lo que fue el número atómico, la masa atómica que se representaba con una A, esto es masa atómica. Esto te representaba la sumatoria de los protones más los neutrones. ¿Sí se acuerdan? Cuando sacaron número de electrones, número de protones, número de neutrones. Bueno, cuando les hablan o les hacen referencia a la masa atómica, es la suma de protones más neutrones. Pero esto solamente es de un elemento. Por eso, las unidades de la masa atómica son las UMAS. Cuando les hablan, por ejemplo, de masa molar o masa molecular, hacen referencia a lo que es el mol. El mol es una unidad química, entonces aquí les dice que la masa de un mol de cualquier sustancia es el número de gramos de esa sustancia igual en valor a la masa molecular. A esta masa se le denomina masa molar y se miden en gramos sobre mol. Entonces, cuando te hablan de una masa molecular, fíjate bien, la masa molecular va a ser la masa o los gramos de quién? De una molécula. ¿Y qué es una molécula? Es lo mismo una molécula, no es lo mismo masa atómica que masa molecular. La masa atómica hace referencia solamente a un elemento y es la sumatoria de protones más neutrones. Pero la masa molecular, cuando les habla de una molécula, es porque es la unión de dos o más elementos que te van a formar un compuesto. Y estos elementos pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Déjenme ver quién está. Entonces, esa va a ser su principal diferencia entre masa atómica y masa molar. Masa es la masa de un átomo que está contenido en un elemento, de los elementos, pero son un solo elemento. Si tú juntas dos elementos, ya no estás hablando de masa atómica, estás hablando de una masa molecular. Y les repito, pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Y por lo tanto, cuando te hablan de masa molecular o peso molecular, ahí ya sus unidades son gramos sobre mol. Una molécula son dos o más elementos. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes.
Déjenme dejar entrar a sus compañeros. Okay. Aquí nos menciona que también se puede definir la mol como la cantidad de materia que tienen tantos átomos que pesen exactamente 12 gramos del carbono 12. Ese fue un experimento. Así como, por ejemplo, tenemos que una docena o una decena ¿se acuerdan que les mencioné el arroz, ¿cómo se llama? Diferentes granos que nosotros podemos tener. Déjenme bajar un poquito. Nosotros podemos tomar, por ejemplo, como referencia, tener 12 granos de lentejas, 12 granos de arroz, 12 granos de frijol, lo mismo de habas, y entonces yo esa cantidad de granitos los voy a pesar y les voy a poner aquí una suposición, que 12 granos de lentejas pesan 1.5 gramos, que 12 granos de arroz pesan 2 gramos, que 12 de frijol pesan 4 gramos, que 12 granitos de habas pesan 8 gramos. Entonces, ¿por qué hago referencia de esto? Porque estos granos de las diferentes sustancias a nosotros nos van a representar los diferentes elementos. Siempre y cuando tú tengas 12, esto es lo que hace referencia, por ejemplo, a una docena. Pero para nosotros sería una mol. Si tú tomas como referencia 12 granos de esto, bueno, a lo mejor para nosotros es una mol. Y los pesan. Y cada uno de ellos tiene una masa diferente. Pero tienen algo en común. El número de granos que tú estás pesando. ¿Sí? Entonces, ¿eso a qué se va a reflejar? ¿O por qué estamos haciendo mención? No porque nosotros tengamos 12 granos, sino que se han hecho experimentos y se ha determinado, por ejemplo, que 12 granitos o 12 gramos de carbono, del carbono 12, pesa o va a contener, no pesa, contiene esta cantidad. 6.02213, toda esta cantidad. Que nosotros lo resumimos en 6.023 por 10 a la 23, esto. ¿Sí? ¿Y eso qué nos representa? Eso es lo que se conoce como el número de Avogadro. Y es 6.023 por 10 a la 23 y van a ser partículas van a ser átomos, van a ser moléculas, van a ser iones. Entonces, 6.023
23 por 10 a la 23, que son las partículas, pueden ser cualquiera de estas: átomos, moléculas o iones. Si estamos hablando de un solo elemento, serían átomos. Si son dos o más elementos, serían moléculas. Y si estamos hablando de un conjunto de elementos que tienen una carga positiva o negativa, serían iones. Entonces, una mol de una sustancia va a contener 6.023 por 10 a la 23, este valor. De átomos, moléculas o iones. Y cualquier sustancia que contenga una mol va a contener esto. De ahí que se diga, por ejemplo, que la masa molecular, sus unidades son gramos sobre mol. ¿Por qué son gramos sobre mol? Porque son los gramos contenidos en una mol de sustancia. Déjenme ver si alguien... Ok. Voy a bajar aquí y todo esto que les acabo de decir lo vamos a resumir en un pequeño recuadro. Que esto es lo que nos va a servir como base. Entonces, fíjate bien esto que te voy a poner aquí. Una mol de cualquier sustancia es igual al peso atómico o el peso molecular expresado en gramos. ¿Sí? Una mol de cualquier sustancia es igual al peso atómico o peso molecular expresado en gramos. Una mol de cualquier sustancia contiene 6.023 por 10 a la 23 y acabamos de decir que van a ser átomos, moléculas o iones, dependiendo de qué estemos tratando. Déjenme ver. Ok. También una mol de cualquier sustancia es equivalente lo podemos expresar en unidades de volumen. Y esto es para el estado gaseoso, esto que les voy a mencionar. Una mol de cualquier sustancia va a contener 22. ¿Qué es 22.024? Eso van a ser litros. Déjenme checo porque se me fue la onda. 22.4, no es 22.04, 22.4.
porque también los puedes expresar en términos de litros. Y eso se le conoce como volumen molecular o molar. 22.4 litros. Y aquí les voy a poner estas NTP. ¿Eso qué es? Significa que son condiciones normales de presión y temperatura. Esto. Que este valor fue determinado a una temperatura de 0 grados centígrados y la presión es igual a una atmósfera. Siempre que vean esto en química, CNTP significa condiciones normales de presión y temperatura. Y son esos valores. Que esos ahorita no los van a utilizar, los van a utilizar cuando lleguen más al siguiente semestre. Y también, esta la voy a poner hasta el último, porque no es que no sea importante, sino es importante, pero cuando vemos lo que es el número, más bien lo que vemos, cuando vemos la ley de Lavoisier, este tema, esta parte que es, inclusive se las voy a poner con otro color, casi no se aplica. Pero una mol va a ser equivalente igual a puede ser atomogramo o una molécula gramo. Casi no la ocupamos, esta parte que está en rosa. Lo que ocupamos un poquito más es los 3 primeros que vimos. Entonces, todo esto que les acabo de presentar se va a resumir en lo siguiente. Fíjate bien. Cuando nosotros sacamos los pesos atómicos o las masas o los pesos moleculares de las diferentes sustancias, ¿se acuerdan que yo les decía, bueno, cuando te hablan de peso molecular, ya sus unidades ya no son las sumas, porque las sumas van a ser para las masas atómicas. Cuando me hablan de pesos moleculares, sus unidades van a ser los gramos sobre mol, y es precisamente porque son los gramos que contiene una mol de sustancia. Ahí ya hacemos referencia de lo que es esta unidad química. Yo puedo tener una mol, fíjate bien, de plata. Puedo tener una mol de ácido sulfídrico. Puedo tener una mol de carbonato de calcio. ¿Ok? Entonces, son diferentes sustancias. ¿Cuál es el peso atómico de la plata? Apóyeme, por favor, con su tabla periódica. Es 107.86. Entonces vamos a decir que son 108. Entonces, una mol de plata es equivalente a 108 y sus unidades van a ser gramos. ¿Ok?
Y esto es igual. Si tienes una mol de plata, ¿cuántos átomos de plata vas a tener? Aquí me hace esta referencia. Una mol de plata, siempre y cuando sea una mol, va a contener 6.023 por 10 a la 23. Como estamos hablando de un solo elemento, entonces estamos hablando de átomos. ¿Ok? Si la plata, esto es una suposición, fuera un gas, ocuparía 22.4 litros, siempre y cuando fuera una mol. Entonces, una mol de plata, esto es, y ahí se los pongo entre comillas, si fuese un gas, porque si es un sólido, no me va a funcionar. Si es un líquido, tampoco me va a funcionar. Sí, solamente que estuviese en un estado gaseoso, ocuparía un volumen de 22.4 litros, a condiciones normales de temperatura y presión, o presión y temperatura, como quieran mencionarlo. Entonces, esto es una suposición y lo pongo aquí entre comillas, siempre y cuando sea un gas, pero ahorita con estos fines de ejemplo lo podemos poner 22.4 litros a condiciones normales de temperatura y presión. Esto vamos a poner aquí suponiendo que es un gas. Aquí solamente es como una parte para ejemplificar que fuese una mol. Y una mol de plata también va a contener, o es equivalente a un atomogramo de plata. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo de aquí abajo. Déjenme ver porque alguien salió más bien. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener el átomo de plata, yo tengo ácido sulfídrico? Del ácido sulfídrico. Serían moles, ¿no? Es una mol. Hacemos referencia a una mol. Saquen su peso molecular del ácido sulfídrico, por favor. $34.1. 34 gramos. Si es una mol de ácido sulfídrico, fíjense bien, esta mol va a contener 34 gramos. ¿Por qué? Porque este sería su peso molecular. Si yo digo, ¿cuántas moléculas va a contener una mol de ácido sulfídrico? Va a contener 6.023 por 10 a la 23, pero ahora no son átomos, ahora van a ser moléculas. ¿Por qué son moléculas? Porque esto es una molécula, esto es un elemento. Y el ácido sulfídrico, si es un gas, ocuparía 22.4 litros.
Esto es siempre y cuando sea un gas. Si no es un gas, no va a ocupar este volumen. Entonces, aquí les voy a poner aquí arriba si es un gas, o sea, si esto es un gas. Por eso, cuando van a sacar ciertos valores, no todos van a tener un volumen, solamente los que están en fase gaseosa. Y una mol de ácido sulfídrico va a contener una molécula gramo de ácido sulfídrico. Entonces, esas son las unidades químicas que nosotros vamos a estar utilizando más comúnmente.